Bueno, hoy entonces vamos a empezar con la unidad didáctica 7, que es aparatos de mando y regulación. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver la parte del circuito de fuerza, todo el circuito de fuerza en este caso sobre todo motores, que es lo que nos vamos a centrar en el siguiente tema. Vale, vamos a ver el circuito de fuerza desde el punto de vista sobre todo de todas las protecciones que tenemos que tener en ese circuito. Vamos a ver también las protecciones del circuito de mando y dentro de esos circuitos de mando que estudiamos en el tema anterior, lo que vamos a ver va a ser la paramenta que utilizamos en el circuito de mando. Es decir, no desde un punto de vista del diseño, sino que vamos a ver el circuito de mando desde el punto de vista del material que podemos tener en un circuito de mando. Es decir, vamos a ver físicamente cómo son esos pulsadores, esos sensores, esos relés que comentamos en el tema de introducción a los automatismos. Vamos a entrar más en el cacharreo, ¿no?, de los aparatos que tenemos que utilizar. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la variedad de dispositivos que tenemos en este tipo de instalaciones es muy variado y vamos a poder ver una pequeña parte. Pero bueno, vamos a intentar, al acabar el tema, que cualquier aparato que vayáis a encontrar cuando estéis en la empresa lo podáis encuadrar vosotros fácilmente dentro de uno de los grupos de dispositivos que vamos a ver, ¿vale? Y que podáis tener una idea de para qué sirve, qué función tiene la instalación y demás. ¿Vale? Bueno, aquí yo lo que voy a utilizar va a ser el libro. Tengo aquí, junto con la presentación que tenía, tengo la edición antigua, pero bueno, tengo por aquí la edición nueva, que coincidirá con lo que tenéis vosotros ahí, ¿vale? Y la vamos viendo por aquí y alternamos con el otro. No sé si me dejará aquí hacer zoom en algún sitio. Vale, ahí. Bueno, nos dice el libro ahí al principio lo que vamos a ver rápidamente: tipos de corriente, instrumentos de medida, magnitudes, relaciones entre las magnitudes, distribución eléctrica, cómo funciona desde el punto de vista de cómo se distribuye la energía eléctrica, defectos, dispositivos de protección, representación de esquemas, coordinación de las protecciones. Bueno, vamos a ver por encima porque varios de los temas que ahí enuncia ya el libro son bastante complejos, ¿eh? De hecho, bueno, os puedo decir, por ejemplo, que en compañías distribuidoras de energía eléctrica hay departamentos enteros dedicados solo a las protecciones, a coordinar las protecciones, eso que os dice al final, ¿no? Regular, saber cómo tienen que actuar las protecciones en la red de media tensión y de alta tensión, que salten en el momento justo, cómo maniobrar la red cuando salta una protección en un punto para poder dar suministro al resto de la red, etcétera, etcétera. Es un tema de bastante complejidad. Nuestras instalaciones de baja tensión tenemos la ventaja respecto a eso de que son instalaciones en antena. En antena quiere decir que tienen un único punto de alimentación y se van ramificando a partir de ahí, ¿no? A la vivienda, por ejemplo, digo el esquema de la vivienda porque lo tendréis en la cabeza, seguramente lo habréis visto ya en viviendas. Llego con la derivación individual, tengo una protección general, una protección diferencial o varias protecciones diferenciales, y de esas protecciones diferenciales arrancan una serie de circuitos. Se va ramificando como si fuese un árbol, al revés, ¿no? Tenemos aguas arriba al tronco y del tronco, que es la derivación individual, me van saliendo las diferentes ramas que al final van a ser los circuitos de la instalación. Eso se llaman instalaciones en antena. Sobre todo en el campo de la distribución eléctrica, eso se llama instalaciones en antena, un único punto de alimentación. Bueno, hacemos entonces el recordatorio del principio entre los diferentes tipos de corriente, ¿vale? Me pone el libro ahí, me habla de corriente continua, corriente alterna. ¿Qué más me habla? Y aparatos de medida. Entonces vamos con esa primera parte. Esto ya mucho lo sabéis, entonces vamos a intentar ir rápido. La corriente alterna. Tengo dibujada ahí la onda de corriente alterna, ¿vale? Si representamos en una gráfica la tensión que tengo en la alimentación, en la red, respecto al tiempo, en la horizontal tendría el tiempo y en la vertical tendría la tensión, el valor instantáneo de la tensión describiría una gráfica como esa de ahí. Es una función senoidal,
se llama senoidal porque la función matemática es la función seno o coseno. Se dice senoidal porque puede ser realmente cualquiera. La diferencia entre el seno y el coseno realmente es donde tengo yo el origen, ¿no? Donde empiezo a contar el tiempo, pero por lo demás es exactamente la misma gráfica. Esa tensión tiene dos semiperiodos, que son cada una de estas dos partes que tengo aquí, ¿vale? Esto sería el semiperiodo positivo y luego tendría aquí el semiperiodo negativo, ¿no? Que es igual, pero de signo contrario. Bueno, no me va a dejar escribir porque le pesa un poco al ordenador esto. Vale. Las dos partes miden lo mismo, miden 10 milisegundos cada uno de los dos semiperiodos. El periodo total, que es la parte positiva más la parte negativa, son 20 milisegundos, y luego a partir de ahí indefinidamente se reproduce esa misma forma de onda en el tiempo. Lo que viene después es exactamente igual, un semiperiodo positivo seguido de uno negativo y vuelta a empezar, ¿vale? Esa onda habréis visto en sistemas, y lo comentamos aquí al principio en el tema cero, que tiene esa forma debido a la forma en la que trabaja el alternador de la central, que va girando y al girar va generando una tensión que depende del ángulo de giro que lleve. Entonces, en función de ese ángulo, al final, el valor de la tensión me va dando esa forma de onda senoidal. Además, se utiliza esa corriente alterna porque es la manera más económica y más fiable, digamos, de poder transportar la energía eléctrica a grandes distancias. El uso de la corriente alterna me permite usar transformadores. Los transformadores solo funcionan en corriente alterna, no funcionan en corriente continua, ¿vale? Transformador es la máquina eléctrica que me transforma de una tensión más baja a una tensión más alta o viceversa, ¿vale? Yo le meto en las centrales eléctricas los 6.000, 5.000 voltios del alternador, se los meto a un transformador y ese transformador los sube a 230.000 o 400.000 voltios, que será el valor de transporte. Normalmente conecta una subestación, bueno, a lo mejor es a 120.000, ¿no? O a 125.000. Depende de que vierta la red de distribución o vierta directamente ya la red eléctrica española. Pero bueno, lo va a subir el transformador en un valor muy alto. Ese valor muy alto de tensión hay que utilizarlo para que se reduzca la intensidad. Sabéis que la intensidad y la tensión me dan la fórmula de la potencia. En un sistema trifásico yo lo que tendría sería esto, ¿no? ¿Vale? Esa es la fórmula de la potencia activa. Si considero potencia aparente, le quito el coseno y esa sería la fórmula. ¿Visteis algo de trifásica en electrotecnia? ¿Vale? La fórmula en monofásica, la fórmula de potencia que ya veréis y que vimos aquí al principio del curso, es tensión por intensidad. Bueno, si estoy en trifásica se le añade, ¿vale? Esto sería para monofásica o corriente continua, ¿vale? Esto sería para corriente alterna trifásica, ¿vale? Bueno, pues cuando yo transporto la energía, como yo lo que tengo que transportar es una determinada potencia, ¿vale? Si subo mucho la tensión, para la misma potencia, la intensidad va a ser reducida, va a ser una intensidad pequeña. Lo que se busca en el transporte de energía eléctrica es que la intensidad sea pequeña. ¿Por qué? Porque debido a la resistencia de los cables, el calor que se va a perder, la potencia que se va a perder en el transporte va a depender del cuadrado de la intensidad. Entonces, cuanto más pequeña sea la intensidad, menos pérdidas voy a tener en el transporte de la energía eléctrica. Por eso lo hago eficiente, lo hago económicamente viable, el transporte de energía eléctrica. Si yo transportase en valores de baja tensión, a los pocos kilómetros me quedaría sin tensión ya, perdería tanta potencia que no llegaría a poder transportar la energía eléctrica a gran distancia. Elevando mucho la tensión, sí consigo que la intensidad sea pequeña, que las pérdidas sean pequeñas y consigo llegar con esa tensión tan lejos como quiera, ¿no? Cuanto más lejos quiera llegar, mayor va a ser el valor de la tensión. Por eso en las redes de transporte hablamos de 400.000 voltios o 230.000 voltios. En redes de distribución, que son grandes pero un poco más reducidas, elevamos a 125.000 voltios. Media tensión, las redes ya de distribución que alimentan los centros de transformación, que en Asturias estamos a 24.000, en lo que viene de lo que es EDP,
¿vale? 24.000 voltios de tensión máxima. Otras zonas tenemos en Madrid, por ejemplo, zonas de 45.000 voltios. Hay una red por ahí de 45.000 que sigue funcionando, ¿vale? Y luego ya, una vez que llegamos a las zonas de consumo, tengo un centro de transformación que ya me baja los 400 voltios, que es baja tensión, de trifásica que distribuyo por las viviendas. Vale. El uso de corriente alterna, entonces, que era lo que estaba intentando explicar, porque necesito transformar, tanto elevar como reducir la tensión en los diferentes escalones de la red de distribución. Y para hacerlo necesito que la corriente sea alterna, ¿vale? Porque nos aprovechamos en el transformador de ese principio de electromagnetismo que nos dice que cuando someto un conductor a un campo magnético variable, en él se induce una fuerza electromotriz, ¿vale? Principio de autoinducción electromagnética, parece que es la ley de Faraday, pero no me hagáis mucho caso porque del nombre de memoria ya no me acuerdo. Pero bueno, ese principio de la autoinducción magnética es en el que se basa el transformador para funcionar. Si yo alimentase el transformador con corriente continua, no se induciría en el secundario, en la bobina de salida, ninguna tensión y no conseguiría transformar la energía eléctrica, ¿vale? A lo que muchas veces en términos coloquiales en casa llamamos el transformador, donde conecto el móvil, eso realmente no es un transformador, es una fuente de alimentación, ¿vale? El nombre técnico es distinto, sería una fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Se llama transformador porque antiguamente tenían un transformador y después del transformador un circuito electrónico rectificador para convertir a corriente continua, ¿vale? Hoy en día ya no traen ni el transformador, porque ya mediante dispositivos electrónicos puedo también hacer la reducción de la tensión, ¿vale? No necesito reducirla mediante un transformador. Bueno, pues eso es como utilizamos en Europa la corriente eléctrica, en formato de corriente alterna. El periodo de la onda son 20 milisegundos, lo que dura ese periodo son 20 milisegundos. ¿Por qué 20 milisegundos? Porque la frecuencia son 50 hercios. La frecuencia es el número de ciclos que tengo en un segundo, ¿vale? Si hacemos la cuenta, en un segundo, 0,02 milisegundos de periodo, me sale a 50 hercios, ¿no? 50 ciclos por segundo. En América y en otras zonas del mundo, en alguna zona de Asia, tenemos 60 hercios. Es decir, tienen 60 ciclos por segundo. ¿Vale? ¿Por qué en una hay 50 y por otra 60? Opciones tecnológicas que cuando empezaron estas tecnologías se optaron y se mantuvieron. ¿Por qué en el Reino Unido, en otras zonas, en Japón, en Australia, conducen por el otro lado? Pues porque al principio empezaron a hacerlo así. Se dice que los romanos conducían por el lado donde conducen los ingleses. De hecho, en las calzadas romanas, las rodadas, las han encontrado por el lado, vamos, por el lado izquierdo, ¿no? En este caso de la calzada. Dicen, no sé si es cierto. Hay una leyenda urbana por ahí que habla de eso. El caso es que al final es un convenio. El problema lo tendrías si vas al Reino Unido y conduces por la derecha. Pero si conduces como los demás, no vas a tener ningún problema, es un convenio. Pues aquí con las máquinas y con la electricidad pasa lo mismo. Si tú diseñas tu máquina en Europa para funcionar a 50 hercios, pues va a funcionar bien. Si la diseñas para 50 hercios y te la llevas a funcionar en Estados Unidos, por ejemplo, pues la máquina ya no te va a funcionar igual. Una máquina rotativa de mano te va a rodar más rápido de lo que tú pensabas, ¿vale? Los valores de tensión en Estados Unidos son diferentes también. Ellos consumen a 60 hercios y me parece que 110 voltios en baja tensión. Es como te llega a los consumidores de monofásica, como les llega la tensión a casa. Por eso, si visteis alguna vez los programas de reformas que echan en la tele, yo alguna vez lo he visto y me he fijado en el cuadro eléctrico, ¿no? Por pura deformación profesional. Veis que las secciones de cable que tienen son bastante más gruesas que aquí. Utilizan cable más gordo. ¿Por qué? Pues porque al tener menos tensión, lo que decíamos antes, ¿no? En este caso tengo que elevar un poco la intensidad. Para la misma potencia, la lavadora que voy a tener o la secadora va a tener la potencia que tendrá la lavadora que utilizamos aquí en Europa, pero la voy a alimentar a menos tensión, con lo cual necesito darle más corriente para la misma potencia, ¿vale? Por eso las instalaciones son ligeramente diferentes. Luego, por curiosidad, ya también veis que los cuadros los hacen, las protecciones, en vez de ponerlas
En vertical, como nosotros las ponemos, y acceder desde arriba o desde abajo con los cables, acceden por los lados, ¿vale? Las ponen formando columnas en vez de filas las protecciones en el cuadro y acceden por los laterales. Vale. Corriente alterna. Y luego tendríamos corriente continua. ¿Vale? No tengo nada aquí de corriente continua, pero bueno, la corriente continua, la que utilizamos fundamentalmente en la electrónica. Por eso hoy en día, como tenemos tanta electrónica, todas las instalaciones están llenas de fuentes de alimentación. Eso que coloquialmente llamamos los transformadores, que nos reducen pues, a los 5 voltios que utiliza hoy un montón de cosas que utilizamos, como el móvil, otro tipo de cacharritos que suelen venir todos a 5 voltios, con la toma esta, se conecta mediante la toma USB tipo C, ¿no? Que en Europa es la que se ha impuesto por normativa de la Comunidad Europea y demás. Pues hay un montón de cacharros que se alimentan así. Luego a otras tensiones, a portátiles, por ejemplo, hay a 19, a 21 voltios, a 12, depende. ¿Vale? Todo eso es el campo de la corriente continua, que es el campo donde tenemos la electrónica. La corriente continua es una tensión que tiene siempre el mismo valor. La gráfica, de hecho, es una línea completamente paralela al eje horizontal. ¿Vale? Lo que tendríamos en una pila, en una batería, todo eso es corriente continua. ¿Vale? Bueno, todo esto más o menos yo creo que lo sabíais. Vale. Es lo que nos cuenta el libro por aquí en esas 2 primeras páginas. ¿Vale? Nos pone los símbolos, importante, de la batería, de la fuente de corriente alterna, cómo se simboliza la corriente continua, ¿vale? Los símbolos que tenemos, por ejemplo, en los aparatos de medida. Sí. Venga, aparatos de medida, también muy rápidamente. Aparatos de medida, el fundamental, el que utilizamos a nivel diario en el taller, el polímetro. El polímetro es un aparato, ya lo estudiamos en el primer tema y en la primera práctica, que nos mide tensión, intensidad, resistencia, básicamente. Y luego, dependiendo del polímetro, pues nos miden a veces capacidades de condensadores, ganancias de transistores, la tensión de codo de los diodos. Se utilizan en electrónica, pues vienen con aplicaciones concretas para la electrónica. Pero lo fundamental es tensión, intensidad, resistencia. ¿Vale? Dentro de la resistencia, el alcance de continuidad, que es el que nos da un pitido o un zumbido cuando entre las ondas detecta una resistencia muy pequeña. No 0, sino que a partir de 30 ohmios hacia abajo, 40 ohmios hacia abajo, 50, ya suelen pitar. ¿Vale? Con eso hay que tener ojo porque a veces, por ejemplo, si yo conecto un polímetro en continuidad a las fases de un motor, el polímetro va a pitar. ¿Por qué? Porque la resistencia que tienen las fases de un motor, no muy potente, pues serán sobre 20 voltios, 15 voltios, depende de la potencia del motor, pero tienen resistencias pequeñitas. Entonces, cuando mido continuidades no me basta solo con oír el pitido, sino tengo que mirar a la pantalla, que me salga 0. ¿Vale? Si sale 0, es que tengo continuidad bien. Si sale otro valor de unos pocos ohmios, bueno, es que puedo tener un devanado, por ejemplo, de una máquina en medio. Bueno, aparte del polímetro, las partes y todo esto no lo voy a volver a repetir porque ya lo comentamos, ¿no? Recordar que los cables se llaman sondas de prueba o sondas, luego tengo el display, el selector donde pongo los valores y demás. Todo eso ya creo que a estas alturas lo sabemos. Tengo las pinzas amperimétricas, a ver dónde me las pone. Bueno, me ponía aquí una foto de una pinza, eso que tenéis ahí es una pinza, ¿no? Lo pone como hace una primera distinción entre instrumentos de laboratorio, instrumentos portátiles y de cuadro. Hace esas 3 clasificaciones. Los de cuadro, como los que tenemos en los cuadros metálicos ahí en la puerta, están pensados para instalación permanente y poder leer valores de manera aproximada. Las medidas que me dan los aparatos de cuadro no son muy precisas, son orientativas. Es para que de un vistazo el operador de la máquina sepa que la tensión está dentro del rango correcto, sin más. No va a hacer una medida precisa con ella. Como mucho, si el plan de mantenimiento así se lo exige, igual la registra diariamente, hace una lectura y la registra. Pero suele ser raro que se utilice para registro uno de esos aparatos. Luego tengo los de laboratorio, que normalmente se utilizan para ensayos, laboratorios de control de calidad de cualquier proceso de fabricación, pues muchas veces se utilizan pues, para calibrar
sensores que tengo en la instalación, para calibrar otros aparatos de medida, para calibrar máquinas. Y luego tengo los portátiles, que son los que a nosotros nos interesan, los que llevaremos como personal de mantenimiento, como eléctricos, pues para poder medir esas magnitudes rápidas, ¿no? El polímetro está dentro de esa clasificación de los portátiles. Luego tenemos la pinza, que es este otro aparato que hay aquí. La pinza principalmente se utiliza para medir intensidad de corriente, ¿vale? Aunque hoy en día las pinzas miden también tensiones. ¿Qué me decías? Vale, ahora la vemos allí. Vale, eso que tenéis ahí es una pinza. Ahí la tenemos, la pinza, ¿vale? Originalmente las pinzas medían solamente corriente, hoy en día miden corriente y miden tensión. Vienen con unas sondas de prueba que le puedo enchufar por abajo, por el frontal, y me van a permitir medir también tensiones. El principal uso, la medida de corrientes, lo que hago es abrir la pinza, se llama pinza porque se puede abrir para agarrar, en este caso no voy a agarrar, sino voy a meter por el medio el cable en el que quiero medir la corriente y en el display me da una lectura, tan sencillo como eso. ¿Vale? Las pinzas normalmente vienen para corrientes grandes, es decir, empiezan a medir a partir de 4 amperios. No tiene mucho sentido en un cuadro de los que tenemos nosotros utilizar una pinza amperimétrica porque los motores, como vamos a trabajar con ellos en vacío, no van a llegar a esos valores de corriente, van a tener normalmente menos, entonces no vamos a medir muy bien. Hay pinzas hoy en día mucho más precisas que me miden en miliamperios también, ¿vale? Es lo que tradicionalmente se llaman las pinzas de fugas, que se utilizan en una instalación para detectar si tengo una derivación a tierra. Lo que se hace es abrazar el conductor de tierra y se sabe dónde te está derivando corriente. El de tierra funcionan también en modo diferencial si coges todos los conductores, fase y neutro, por ejemplo en una instalación monofásica, y estás perdiendo corriente por algún punto, él te va a detectar la diferencia de corriente entre los dos, ¿vale? Y vas a detectar la fuga también. Bueno, ya os traeré una de esas más precisas, si la vemos cuando estemos trabajando en el taller, la vamos viendo para que veáis cómo van, ¿vale? Respecto a las magnitudes básicas, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es lo que llamamos los ohmios, ¿no? Bueno, tenemos ahí la ley de Ohm, ¿vale? La resistencia la podemos ver como la relación entre la tensión y la intensidad. Habíamos visto a principio de curso que la tensión era el origen, era la causa, ¿no?, de la corriente eléctrica. Yo tengo una tensión, tengo un potencial eléctrico. Si cierro el circuito, aparece corriente eléctrica, ¿vale? Y si además pongo un receptor, los 3 elementos de un circuito, tengo ya lo que llamamos un circuito eléctrico. Vale, pues la tensión es la que hace que los electrones se muevan, si tengo un circuito cerrado. La cantidad de electrones que se mueven por unidad de tiempo es la corriente eléctrica, los amperios, ¿vale? La intensidad de corriente eléctrica, que es como se llama la magnitud, que es la letra I mayúscula, ¿vale? La tensión normalmente la designamos por la U y se mide en voltios. Y luego tengo la resistencia, que es la que nos salía ahora en el libro, que se tiene por unidad los ohmios. La resistencia es la oposición que un determinado cuerpo hace al paso de la corriente eléctrica a través de él, ¿vale? Depende, por un lado, de la composición del material, su composición química, su estructura interna, y por otra de las dimensiones. Por eso la fórmula de la resistencia que pusimos a principio de curso y que habréis visto ya en electrotecnia es que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la fracción de la longitud partido de la sección, ¿vale? Esto normalmente tiene por unidades la resistividad ohmio por milímetro cuadrado partido metro, ¿vale? Cuando hablamos de conductores, y cuando hablamos de resistividades más grandes del terreno se suele designar en ohmio multiplicado por metro, ¿vale? Es decir, ponemos los milímetros a metros cuadrados y al dividir metro cuadrado de metro me queda ohmio por metro, ¿vale? Cuando el reglamento os habla de resistividades del terreno, os habla con estas unidades. Cuando habla de cables o conductores, mejor dicho, os habla con esta unidad, ¿vale? Y, lógicamente, esto ya os está dando la pista, ¿no? Cuando hablamos de cables, la sección la metemos en milímetros cuadrados
¿vale? Cuando hablamos de terrenos, la sección la ponemos en metros cuadrados. Y luego la longitud, que en cualquier caso siempre en metros. La longitud en metros, ¿vale? Eso es la resistencia. Luego no podemos perder de vista la famosa ley de Ohm, que nos marca ahí la relación entre tensión, intensidad y resistencia. Al principio de curso poníamos un triángulo así, ¿no? Como regla mnemotécnica, y decíamos que si ponemos la tensión arriba, y la intensidad y la resistencia abajo, me está dando ya la relación, ¿no? Si yo quiero saber cuánto vale la intensidad, pues lo que hago que es, tapo la intensidad con la mano y ¿qué me queda? Tensión partido de resistencia, ¿vale? Si quiero saber cuánto vale la resistencia en la ley de Ohm, tapo la resistencia con la mano y me queda, si el ordenador quiere obedecerme, que está pensando. Queda tensión, la raya de fracción dividido de intensidad. Y si tapo arriba la tensión, me va a quedar intensidad multiplicado por resistencia, ¿vale? Triángulo es a modo de regla mnemotécnica, una regla para recordar, ¿vale? La fórmula. Bueno, esas son las tres magnitudes fundamentales que os comenta el libro por ahí, que ya vimos, ¿vale? Resistencia, tensión, intensidad. ¿Qué pasa si yo en un circuito tengo una tensión y cierro el circuito, pero tengo una resistencia que es prácticamente cero? ¿Cómo llamamos a eso? En vez de poner un receptor con una resistencia determinada, lo que pongo es un conductor pelado por los dos lados, a modo de receptor, una resistencia muy pequeña en cualquier caso. ¿Qué es lo que ocurre? No ocurre nada. Va a calentar, sí. Sobrecarga. No lo llamamos sobrecarga. A ese fenómeno concretamente no lo vamos a llamar sobrecarga. Es una palabra que viene del inglés, que sorprendentemente hicimos una traducción errónea al castellano de ella, pero viene del inglés. Si lo traduces del inglés literalmente, te da la palabra en español. Lo que pasa que al traducir no cambiamos el orden del adjetivo con el nombre y nos quedó una cosa chusca, pero... Nada, no sabemos. Es uno de los fenómenos que pueden ocurrir en las instalaciones peores que nos pueden pasar. ¿Cómo es eso si lo traduzco literalmente al castellano, la bestia? Short es corto y circuito es circuito. Pues fuimos tan listos que cogimos y en vez de cambiar el orden del adjetivo con el nombre, hicimos la traducción tal cual. Cortocircuito. Suena cojonudo y es más gráfico. Te está describiendo la palabra lo que es lo que ocurre. Circuito corto viene de que tú estás acortando el circuito mediante un cable. Haces que el circuito o la corriente ya no pase por el receptor, sino que le estás acortando su recorrido a la corriente. Por eso se llama circuito corto, en este caso con la palabra en castellano que es cortocircuito. ¿Vale? Eso hace que luego esto se confunde con otra palabra que hay muy parecida, que es esta de aquí, cortocircuito es fusible. Esos son los fusibles que se ponen, por ejemplo, en un apoyo de media tensión, en un poste de estos, que los veis, además suelen estar al aire, que se ven los tres fusibles, esos son cortocircuitos fusibles.
Y de ahí hay mucha gente que vais a oír, en vez de hablar de cortocircuito, hay gente que habla de cortacircuito, en vez de cortocircuito, por confusión con este otro término. ¿Vale? Bueno, pues el cortocircuito, que era lo que iba, es lo que hacemos cuando yo me salto el receptor. Cuando en vez de poner el receptor, le meto una resistencia prácticamente cero, pues lo que hago es saltarme el receptor y producir una corriente muy grande. ¿Vale? Podéis hacer cualquier cálculo numérico. Si tenemos, cuando hay un cortocircuito, el reglamento nos dice que se considera que la tensión se reduce al 80%. Si hacéis 0,8, por ejemplo, por 230, partido de una resistencia de 0,1, vamos a echar el número. Vamos a echar el numerín. 230 por 0,8. Y esto dividido entre 0,1. Bueno, no está mal. 1840 amperios. Vale. Si hago un cortocircuito en una instalación de baja con una resistencia de 0,1 ohmios, estimamos que podemos tener o llegar a tener en torno a 1840 amperios. Corriente que, lógicamente, pasando por un cable de los de baja tensión, me lo va a quemar de manera bastante rápida. ¿Vale? De manera bastante rápida. Por eso, cuando vamos a ver más adelante que cuando interrumpimos un cortocircuito, tengo que hacerlo de manera muy rápida, porque la intensidad que está pasando por la instalación puede que dé tiempo a quemar el cable antes de que yo interrumpa el cortocircuito con la protección. ¿Vale? Cortocircuito, de todas maneras, es un defecto que en condiciones normales no se debería nunca de producir en una instalación. ¿Vale? ¿Cuándo se produce un cortocircuito? Pues muchas veces porque se te meten animales por los cables y te los muerden, roedores o cosas por el estilo. ¿Vale? Pero en condiciones normales un cortocircuito por malas intervenciones humanas dentro de la instalación. Pero una instalación que se instaló y quedó perfectamente, si yo no la toco en sentido de modificar el cableado y demás, no tiene por qué producirse un cortocircuito. A veces, pues bueno, porque hay máquinas que tienen partes móviles y a base de mover un cable, aunque sea súper flexible de esto, se va deteriorando el aislamiento, se pela y hace contacto y te hace un corto, pero son muy raros los casos en los que se va a producir un cortocircuito de manera fortuita. ¿Vale? De todas maneras, como el defecto del cortocircuito es tan dañino para la instalación, tengo que proteger, incluso de un mal uso del usuario de esa instalación. Venga, más sobre magnitudes, que era con lo que estábamos. Vale, os habla el libro de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Volved conmigo, no os disipéis ya, que acabamos de empezar. ¿Qué es la impedancia? Lucas, ¿qué es la impedancia? Venga, esto ya lo visteis en electrotecnia. Dime, te estoy preguntando a ti, no señales al compañero. Es un concepto similar al concepto de resistencia, pero generalizado a corriente alterna. La resistencia, esa oposición al paso de la corriente, es el efecto que tenemos en corriente continua, lo tenemos también en corriente alterna, la resistencia también existe en corriente alterna, pero tenemos como reacción o como oposición al paso de la corriente, tenemos un concepto más general que es el de impedancia. El de impedancia engloba la resistencia y también engloba la reacción que hacen, por ejemplo, los devanados. La reactiva de los devanados, la impedancia inductiva, por ejemplo, o la capacitiva, están englobados ahí. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿vale? Lo que llamaréis por XL y XC. Esto es la reacción o la limitación de corriente que realizan las bobinas
y esta la que realizan los condensadores. ¿Vale? De tal manera que habréis visto la fórmula de que la impedancia, su módulo es la raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, ¿vale? Siendo la X, pues si tengo inductiva y capacitiva, sería la XL menos la XC, porque son de signos contrarios, la inductiva y la capacitiva, ¿vale? Entonces, cuando yo divido tensión-intensidad en corriente alterna, lo que tengo es la impedancia, no la resistencia, ¿vale? Si no tengo reactancia inductiva y capacitiva, es decir, sin XL y XC, la resistencia es igual a la impedancia. En ese caso sí que es lo mismo, pero si no, no. Cuando tengo, por ejemplo, un motor de corriente alterna, tenemos que hablar de impedancia, ¿vale? Que además depende de cómo esté funcionando el motor, porque no es constante, sino que es variable con las condiciones de funcionamiento del motor. Si gira a una velocidad, con una determinada carga tiene una impedancia, y si gira a otra velocidad con otra carga, tiene otra impedancia. Al final, esa impedancia, ¿cómo la sabemos? Pues en la realidad la única manera de saberla es medir la tensión, medir la intensidad y dividir. Y así sé qué impedancia tiene en unas condiciones concretas, ¿vale? Ese es el concepto general, o generalizado, mejor dicho, de la resistencia para corriente alterna. La manera de medirla no es directa, sino que es indirecta, lo que os estaba diciendo ahora. Mido tensión, mido intensidad y las opero, las divido, ¿vale? Esa es la manera de hacerlo. ¿De estrella? Sí. Toma, con vuelta. Bueno, de las medidas que estamos haciendo relacionado con esas magnitudes, una de las más útiles que os ponéis es la de continuidad. A eso, cuando acabamos un cuadro eléctrico, es lo que llamamos timbrar el cuadro. Timbrar el cuadro es comprobar que los potenciales eléctricos están cableados de manera correcta. Pongo una de las sondas en uno de los puntos del potencial y voy tocando todos los bornes que estén en ese potencial y me tiene que pitar con todos, ¿vale? También conectar entre fase y neutro antes de meterle tensión al circuito para verificar, dando a las órdenes de marcha, de que ninguna de ellas pita, porque entonces lo que tendría sería un cortocircuito. Esa comprobación la tenemos que hacer siempre antes de conectar. Por eso no debería de suceder nunca que hagamos un cortocircuito en el tablero, porque previamente tengo que haber comprobado que no tengo cortocircuito. Y bueno, os recuerda aquí el libro las medidas, la de corriente se hace en serie, la de tensión se hace en paralelo. En serie se ve bastante bien en esta figura, veis que lo que hace es intercalar el amperímetro en el circuito. La corriente de fase pasa a través del amperímetro y de ahí me voy al receptor. Al igual que los contactos, los aparatos de medida se suelen poner en la fase cuando quiero medir, ¿vale? Si tengo un circuito para medir en el cuadro, normalmente con aparatos de los de cuadro se mide siempre en fase, ¿vale? ¿Por qué? Porque el neutro ya vimos que no puede ser interrumpido y ese amperímetro, si se funde, me interrumpe el neutro, por eso mide en la fase, ¿vale? Bueno, la medida de tensión, que estamos cansados de hacerla, que se hace en paralelo, ¿vale? La medida de tensión simplemente es llevar una sonda a cada uno de los bornes entre los cuales quiero medir. De nada, ¿vale? La tenéis ahí, esa es sencilla. Nosotros la utilizamos también para detectar, por ejemplo, dónde está el circuito abierto, porque sabemos que donde el circuito está abierto es donde me aparece la tensión, donde aparece el potencial eléctrico. De esa manera yo puedo localizar dónde tengo un circuito interrumpido. Si yo tengo, por ejemplo,
un circuito donde tengo un único contacto. Mira, lo tenemos por aquí dibujado. Una bobina de un relé con un pulsador. Cuando está apagado, yo los 230 los voy a medir en el contacto, mientras que si mido en A1, A2 del relé, es decir, en la bobina, lo que mido son 0 voltios. ¿Vale? En cambio, cuando está funcionando, los 230 voltios aparecen en la bobina del relé y en el contacto lo que mido son 0. Es decir, la tensión me da información, si recordáis, de dos cosas. ¿Dónde tengo el circuito abierto? Es una de las cosas que me informa. Y otra, ¿dónde estoy realizando un consumo de energía eléctrica? Si estoy consumiendo energía eléctrica me va a aparecer una tensión. Si tengo el circuito abierto me va a aparecer una tensión. ¿Vale? Por eso os digo que la medida de tensión para nosotros es la más útil. Con un polímetro, simplemente midiendo tensión, puedo saber o puedo detectar averías con cierta facilidad. ¿Vale? Puedo comprobar si un receptor está funcionando o no está funcionando. Si está funcionando correctamente, me va a dar la tensión de funcionamiento en sus bornes de alimentación. Si mido en sus bornes y me da 0, es que no le está llegando tensión, tengo el circuito interrumpido. Tengo que ir midiendo el circuito a ver dónde mido tensión. Donde mida tensión es donde tengo el circuito abierto. Si tengo el circuito abierto en varios tramos, lo que voy a medir va a ser una tensión que va a ser más pequeña de los 230 o de la tensión que yo tenga en la alimentación para ese circuito de mando. ¿Vale? De esa manera, bueno, voy midiendo con una de las ondas, voy avanzando en el circuito y acabaré detectando dónde lo tengo abierto. Eso lo hicimos también en la práctica 0 y lo hemos estado haciendo en el taller. ¿Vale? Venga, y por último, la frecuencia, que se mediría con un frecuencímetro. Esto sobre todo se utiliza con aparatos más de cuadro. ¿Vale? O tengo que irme ya como aparato portátil a un comprobador de instalaciones que me va a dar la frecuencia también. La frecuencia, lo suyo es que esté a 50 Hz de manera prácticamente fija. Puede ser 50,1 en un momento determinado, 49,9, pero tiene que moverse prácticamente nada de respecto a 50. De hecho, cuando la frecuencia se mueve de 50, de manera apreciable pasa pues lo que nos pasó en el apagón, que se acaba desconectando todo. El sistema no puede funcionar si no está de manera exacta a los 50 Hz, porque las protecciones empiezan todas a desconectar. Vale. Bueno, las relaciones que ya las vimos, la fórmula de potencia, la fórmula de tensión. Venga, ¿hay dudas sobre esto de lo que hemos visto hasta aquí? Son cosas realmente de repaso de otros módulos, de electrotecnia, de lo que vimos en la unidad de introducción. Vale, pues si no hay dudas, seguimos. El sistema de distribución de energía eléctrica. Cosas que tengo que recordar de aquí, que es interesante saber. En las instalaciones que nosotros estamos estudiando, en España, en Europa, la tensión nos llega en el formato que llamamos baja tensión. Baja tensión, según el reglamento, es todo aquello que esté por debajo de 1000 voltios en corriente alterna, 1500 voltios en corriente continua. ¿Vale? Estamos en corriente alterna, por debajo de 1000 voltios, eso le llamamos baja tensión. Por encima de la baja tensión, ¿qué tenemos? Por encima de la baja tensión tengo la alta tensión, más de 1000 voltios. En alterna, más de 1500 voltios en continua. Las instalaciones de distribución de las compañías y la red de transporte es todo alta tensión. Hay un tipo de instalación próximo a las viviendas, a los centros de consumo, que se llaman los centros de transformación, que se encargan de coger la alta tensión en su entrada y pasarla a baja tensión en su salida. En los centros de transformación que tenemos por aquí por Oviedo, pues normalmente entran un valor de tensión entre 20.000 y 24.000 voltios, sobre 22.000 suele ser el valor, y en la salida tenemos 400 voltios con 3 fases y neutro. ¿Vale? La red de distribución no tiene neutro, es solo 3 fases, la red de 20.000 voltios o de 22.000 voltios, y la red de baja tensión es 3 fases y neutro. ¿Vale? Cuando tengo una red trifásica con neutro, puedo obtener dos tipos de sistemas conectados a esa instalación, lo que llamamos sistemas trifásicos
y sistemas monofásicos. El propio nombre ya me está diciendo de qué va. Un sistema trifásico es el que usa las 3 fases y el neutro normalmente, mientras que un sistema monofásico utiliza una sola fase junto con el conductor de neutro. Según cómo yo conecte sistema monofásico o trifásico, tengo 2 tensiones distintas. En un sistema monofásico, que es lo que tenemos, por ejemplo, habitualmente en los pisos, ¿no? Las viviendas en formato de piso, me llega en la derivación individual una fase y un neutro. Ahí lo que voy a tener va a ser 230 voltios en toda la instalación. En una instalación industrial o en la entrada, por ejemplo, de un edificio de viviendas, o a veces en viviendas también unifamiliares, lo que me llegan son 3 fases y neutro. Eso sería la trifásica. Ahí voy a tener 400 voltios entre 2 de las fases, entre línea 1 y línea 2, entre línea 2 y línea 3 y entre línea 3 y línea 1. Voy a medir 400 voltios, mientras que entre cada una de las fases y el neutro voy a medir 230 voltios. ¿Vale? Voy a medir 230 voltios. Es decir, dispongo de 2 tensiones. ¿Visteis trifásica ya en...? ¿Visteis trifásica en electrotecnia? Bueno, voy a intentar hacer una explicación muy rápida para ver si se puede llegar a entender el por qué tenemos 2 tensiones. ¿Vale? Voy a intentar dibujar ahí las ondas de tensión como las tengo en trifásica. ¿Vale? Bueno, en trifásica lo que voy a tener normalmente va a ser... A ver si me deja porque el ordenador no está muy colaborador. Esa sería, por ejemplo, la primera tensión, ¿vale? Que tengo en el generador. Tendría una segunda tensión que vamos a dibujar en color azul. Que sería algo así. ¿Vale? Está desfasada 120 grados. Si consideramos el primer semiperiodo de 180 grados, parte de 0 120 grados más tarde que la primera. ¿Vale? Una vuelta completa al periodo sería en 360 grados, la circunferencia completa. Bueno, pues parte a 120 grados. Y una tercera que vamos a dibujar en verde, que sería 120 grados respecto a la segunda. Es decir, partiría de aquí. Si me sale bien el dibujo, que esto hace mucho tiempo que no hago yo estos dibujos. Y no sé yo si me saldrá muy allá. Me quedo regular. Esta sería la tercera tensión, ¿vale? Respecto a la primera, la segunda va desfasada a 120 grados y la tercera va desfasada a 240 grados. Respecto a la primera, 120 grados respecto a la segunda, ¿vale? Eso es lo que tengo en el generador de la central. El generador de la central tengo 3 fases. Si lo representamos como se representan los circuitos eléctricos, ¿no? Con la simbología. Es como si tuviese 3 fuentes de alimentación. Bueno, no son 230 voltios, pero el valor que sea, ¿no? Bueno, para nosotros, ¿qué narices? Vamos a representar el transformador, que es lo que nosotros tenemos. Lo que tenemos en el centro de transformación, que es otra máquina eléctrica, que es el transformador, nuestro origen de la instalación lo que tiene son 3 bobinas, que es el secundario del transformador, donde se inducen 230 voltios. Vamos a suponer que el transformador lo tengo en estrella, que es como suele estar. ¿Vale? Esto sería la línea 1, la línea 2, la línea 3 y esto sería el neutro. ¿Vale? Y el neutro está unido a tierra. ¿Vale? Eso es lo que tengo en la alimentación. 230, 230 y aquí tengo 230. Fijaros que
Cada bobina está conectada al neutro, por lo tanto, si yo mido aquí, entre línea 1 y el neutro, ¿qué tengo? 230. Si mido entre línea 2 y el neutro, tengo 230. Y si mido entre línea 3 y el neutro, nuevamente tengo 230, ¿no? ¿Vale? Como cada una de las fases está unida entre el borne de salida y el neutro, entre fase y neutro mido la tensión que tengo en cada devanado del transformador, que son 230 voltios. Si yo ahora aquí lo que tengo es una vivienda, aguas abajo, a la distancia que sea, y saco una de esas fases y el neutro, vale, conecto aquí una de las líneas del neutro, un receptor el que sea, ese receptor va a quedar alimentado a 230 voltios. Eso es lo que pasa en la monofásica de las viviendas, es realmente lo que estoy haciendo. El circuito eléctrico que yo tengo completo tendría origen en el transformador, en el centro de transformación, que es donde tengo la fuerza electromotriz, que son esos 230 voltios, ¿vale? Tendría una corriente que iría por aquí, pasaría a través del receptor y se cerraría por el neutro. Circuito eléctrico completo sería ese circuito de ahí, ¿vale? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué 400 entre dos fases? ¿Cómo puede ser que si yo entre cada una de las líneas mido 230 voltios, si mido aquí voy a medir 400? Y si mido aquí voy a medir 400. Y si mido entre 3 y 1 voy a medir también 400. Bueno, la causa está, o la razón está, en que esos valores no son pilas, no son valores de continua, no son valores fijos. Lo que yo tengo son estas gráficas, esas tensiones que van variando en el tiempo. Cuando yo sumo las ondas, lo que me va a dar como resultado en cada una de estas medidas va a ser a su vez la suma de dos ondas. Ay, no me va a dejar dibujar. Mira, si yo quiero saber cuánto es esta tensión, esta primera que habíamos puesto entre línea 1 y línea 2, ¿vale? Será esta tensión de aquí, que es la que llamamos la 1,0, menos la tensión 2,0. ¿Vale? Yo tendría que venir a la gráfica, si tengo un papel de estos milimetrado y dibujo la gráfica bien dibujada, yo vendría aquí y diría, vale, en la 1,0 le resto el valor de la U2,0. Como pasa por 0, estaría por aquí. Aquí el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor, ¿no? Se cruzan, si a una le resto la otra va a ser 0. Donde la U2 pase por 0, el valor va a ser el de la 1. La gráfica va a pasar por ahí. ¿Qué más? Vale, aquí por ejemplo, bueno, al final, si yo dibujo, pues me va a quedar una gráfica así como más alta, ¿no? Que sería la tensión que llamamos 1,2. La 1 menos la 2. Esa es la tensión que tengo entre las líneas. Fijaros que me ha salido una onda que es mucho más alta. Eso quiere decir que esa onda va a tener mucha más tensión eficaz. ¿Vale? Eso sería la onda de 400 voltios eficaces. ¿Vale? Mientras que las pequeñas eran de 230. Esa es la razón la que hay, porque realmente estoy sumando magnitudes que varían en el tiempo, que no son valores constantes, por eso no es sumar 230 más 230. En este caso sería restar, ¿no? Tendría que tener 0 si fuese corriente continua. Si fuesen dos pilas de 230 voltios, la tensión que mediría entre línea 1 y línea 2 sería 0, pero no es 0. No es 0 porque son tensiones que varían en el tiempo. Si yo sumo punto por punto las dos gráficas de las dos tensiones que tengo ahí, en este caso las resto, lo que me va a dar va a ser una onda de 400 voltios eficaces. ¿Vale? El valor eficaz, por si no lo recordáis, es el valor equivalente de continua. Hablamos de valor eficaz
como el valor de la onda de continua o el valor de corriente continua que produce los mismos efectos desde el punto de vista térmico que una onda de alterna dada. Eso es el valor eficaz. Para tener una onda de valor eficaz 230 voltios de alterna, necesito que la onda tenga una altura máxima en torno a los 311 voltios. Si multiplicáis 230 por raíz de 2, os va a dar 311 voltios. ¿Vale? Por eso esta onda que dibujamos aquí de 400, pues la altura realmente va a ser 400 por raíz de 2, que va a ser algo más. 400, si lo multiplicamos por raíz de 2, me da 565,7. Esa es la altura que va a tener esa onda que dibujamos antes de tensión compuesta o tensión entre línea 1 y línea 2. ¿Vale? Nosotros en electricidad hablamos de valores eficaces. Lo que hacemos es un equivalente de corriente continua para poder operar con las fórmulas de continua de manera más sencilla cuando hacemos cálculos. ¿Vale? Pero realmente lo que tenemos detrás de esos valores de continua son ondas. Valor eficaz, 400 voltios. Esa es la razón por la cual yo puedo tener dos tensiones diferentes, 400 y 230, en la red eléctrica. ¿Vale? Porque realmente lo que tengo son ondas que van desfasadas, que varían en el tiempo, y al restarlas me da como resultado otra onda, en este caso más grande. ¿Vale? Otra tensión más grande. ¿Se entiende esto? Tenéis que darle una vuelta, ¿eh? En casa lo tenéis en el libro de electrotecnia o en los apuntes de electrotecnia y lo estudiaréis sobradamente en electrotecnia. Pero bueno, es un concepto importante porque lo tenemos que utilizar en las instalaciones. Cuando hagáis una acometida en una instalación, tenéis que saber que va a estar a 400 voltios en trifásica. Voy a tener 3 líneas y voy a tener un neutro. Entre cualquier par de líneas que yo coja, voy a medir 400 voltios. Si cojo una línea y el neutro, voy a medir 230. Esas son las tensiones normalizadas en Europa de alimentación. ¿Vale? Luego en la práctica, en vez de ser 400, pues a lo mejor son 398 o 385. ¿Vale? Hay un margen que la normativa permite a las compañías de tensión. Es el 7% por arriba y por abajo, más o menos 7%. Reglamento que es el reglamento de verificaciones eléctricas que nos marca ese margen de tensión de alimentación. Pero se toma como valor estándar 400 voltios. Esa es la referencia. 230 en monofásica. ¿Vale? ¿Se entiende o no se entiende? Vale, pues si se entiende, seguimos. ¿Quiere esto decir que no puedo tener otras tensiones que no sean esas? No, a nivel industrial sí que puedo tener tensiones distintas. En una instalación industrial donde me alimento de alta tensión y tengo mi propio centro de transformación, me puede interesar en un momento dado tener un motor que me funcione a 660 voltios, por ejemplo, porque es un motor de elevada potencia y es mejor que funcione a una tensión más alta por el tema de la corriente, para que sea más reducida. Bueno, pues puedo tener una red dentro de mi instalación con una tensión de 660 voltios en vez de 400, ¿vale? Igual que puedo tener, no tener neutro, distribuir el neutro de manera diferente, ¿vale? Eso, pero en instalaciones conectadas a una red de distribución pública, sí o sí tengo que tener 400 voltios, 230, ¿vale? Trifásica, monofásica. Red conectada o instalación conectada a una red de distribución pública de baja tensión, 400 voltios. Una instalación de usuario o propiedad del usuario, sí puedo llegar a tener tensiones diferentes. De todas maneras, cuando se hace un proyecto de ese tipo, hay que justificar por qué voy a tener una tensión distinta, ¿vale? Y la justificación puede ser pues, por los receptores que voy a utilizar o la que sea, pero hay que justificarlo. Bien, hasta aquí sería la parte de introducción del tema donde os recuerda magnitudes y demás. Ahora entraríamos con la parte de las protecciones. Vale, las instalaciones, el reglamento de baja tensión me obliga a que cumplan con dos cosas, todas las instalaciones. Que sean seguras, lo primero. Coincide con la finalidad que tiene el reglamento de baja tensión. El libraco este que os habréis comprado a principio de curso. Bueno, este o de la edición que sea. Reglamento de baja tensión. Esto es una ley, ¿vale? Esto está aprobado, si veis la parte del principio, es un real decreto,
o sea, esto es legal y es vinculante para todo el territorio español, Real Decreto 842 del 2002, y que luego ha sido actualizado según el 560 del 2010 y el 1053 del 2014, ¿vale? Ha sufrido ciertas actualizaciones. Esto es legal y hay que cumplirlo. Para los electricistas, digamos que es el principal documento legal que nos ampara y nos obliga a la hora de hacer instalaciones. Ese es el primero. Luego, junto con el reglamento, están las disposiciones que las consejerías de industria de cada comunidad autónoma me ponga, que pueden ser más restrictivas. Es decir, la Consejería de Industria me puede exigir otros requisitos para la instalación más estrictos de lo que me marca el reglamento, o me puede pedir que ejecute la instalación de una determinada forma, al margen del reglamento, ¿vale? Y a veces también hay normas municipales, normativa municipal, que me obliga a ciertos detalles en las instalaciones que tengo que cumplir también, ¿vale? Bueno, pues en ese reglamento, que es esa ley, nos dice que el reglamento se hace para dos cosas: para hacer que las instalaciones cumplan con un requisito de seguridad, para que sean seguras para la propia instalación, su uso, y para las personas, ¿vale? Y luego el segundo, que es que sean económicamente viables. Económicamente viables quiere decir que se puedan ampliar en un futuro y que su realización económicamente me permita explotarla durante mucho tiempo sin modificaciones, ¿vale? Que económicamente sea viable. Bueno, esto que estamos viendo ahora encaja en el primer criterio, en el de la seguridad directamente, ¿vale? Y entonces me obliga a proteger las instalaciones respecto a varias cosas, varios defectos que llama. Defectos son situaciones no deseadas que se pueden producir en una instalación. Y me habla de sobrecargas, 1, cortocircuitos, 2, y sobretensiones, 3. Y además tengo que tener protección también contra contactos directos e indirectos de las personas, ¿vale? Respecto a la instalación, sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones, si incluimos las personas, también tenemos que incluir contactos directos e indirectos. Son las protecciones que tenemos que estudiar siempre en una instalación de vivienda, en una instalación industrial, una instalación solar, en una instalación eléctrica del tipo que sea. Si está dentro de lo que es el reglamento electrotécnico de baja tensión, tiene que cumplir con esas protecciones. Nosotros lo vamos a estudiar para saber que en nuestro arrancador de un motor tenemos que poner protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y, si es necesario en nuestra instalación, poner protección contra sobretensiones. Y que a la hora de ejecutar la instalación tendremos que cumplir también con la protección contra contactos directos e indirectos de las personas, ¿vale? Tenemos que cumplir con todo exactamente igual que en cualquier otra instalación eléctrica. Bueno, el libro nos explica aquí qué es cada uno de esos defectos, qué es una sobrecarga, qué es un cortocircuito, qué es una sobretensión. Sobrecarga, por decirlo de una manera muy resumida, intensidades de corriente, aquí hay que hablar con mucha propiedad y no confundir tensión con intensidad. Una sobrecarga es una sobreintensidad, tiene una intensidad más elevada de lo normal. ¿De lo normal respecto a qué? De lo normal que sería lo máximo de ese circuito. En un determinado circuito, por ejemplo el de alumbrado de una vivienda, con una protección de 10 amperios, sobrecarga es todo lo que supere los 10 amperios, ¿vale? Y podríamos decir que lo supere ligeramente. Hasta 3 veces esos 10 amperios, hasta 30, lo consideraríamos una sobrecarga. Es decir, todo ese primer tramo de tensión, de intensidad, perdón, más alta de lo normal, sería una sobrecarga. ¿Por qué se puede producir una sobrecarga? Pues bueno, una sobrecarga se puede producir porque yo conecto más receptores en un circuito de la cuenta, me va a producir una sobrecarga. Imaginaos una instalación donde en una base de enchufe pongo un ladrón y en ese ladrón empiezo a conectar ahí, no sé, en la cocina, una batidora y le meto, además le conecto el lavavajillas y lo pongo a funcionar y además le conecto una batidora porque estoy haciendo un bizcocho y además llega el guaje y te pone la Play ahí para cargar la Play esa, la de mano, y otro te pone otra cosa. Llega un momento que en esa base de enchufe, que tiene una protección, por ejemplo, de 16 amperios, como suele tener cada circuito, sobrepasas los 16 amperios. Si la instalación está bien hecha, la protección que tienes en el cuadro
te tiraría abajo esa línea, ese circuito. Desconectaría a partir de los 16 amperios y quedaría sin conexión en ese circuito. Eso es una sobrecarga, ¿vale? Eso es una sobrecarga. Supero la intensidad del circuito. En nuestras instalaciones industriales, ¿qué me produce sobrecargas? Por ejemplo, un motor que se quede el rotor trabado, o una máquina que yo la sobrecargo mecánicamente más de la cuenta. Es una cinta transportadora que le echo mineral y empiezo a poner más mineral del que es capaz de transportar. El motor llega a un momento que no puede, se empieza a ralentizar y se produce una sobrecarga. El motor intenta mover la carga que le ponen, ¿y cómo lo intenta el motor moverla? Absorbiendo más corriente para producir mayor par motriz. Pero claro, llega un momento que el motor se te puede quemar. Si lo tienes bien protegido mediante un térmico, el térmico disparará y te parará la instalación. Si no lo tienes bien protegido, el motor se te acabará quemando. Eso te origina también una sobrecarga. Un motor, por ejemplo, que arranca a 2 fases, también me va a producir una sobrecarga, que va a estar concentrada en las 2 fases con las cuales estoy arrancando el motor, pero que va a ser también una sobrecarga, una intensidad mayor de lo normal. Todo eso son sobrecargas, ¿vale? El reglamento me obliga a proteger contra sobrecargas. Luego tendría lo que sería un cortocircuito, que ya lo comentamos antes, el circuito corto. ¿Qué es un cortocircuito? Es una sobrecarga, pero en este caso de valores bastante mayores, valores que me pueden quemar de manera prácticamente instantánea el cable. Hablamos normalmente de cortocircuito por encima siempre de 3 veces la intensidad nominal del circuito. ¿Por qué 3 veces? Porque ahí es donde empiezan las curvas que vamos a ver de los magnetotérmicos. El curva tipo B me parece que empieza de 3 a 5 veces la intensidad nominal. Es cuando dispara la parte de protección contra cortocircuitos. Tengo un circuito, por ejemplo, de 16 amperios, ese circuito donde tenía conectado esas cosas. Si yo, por lo que sea, al conectar un receptor que está en mal estado, hago un corto, tengo, por ejemplo, 1500 amperios, eso sería un cortocircuito, ¿vale? Con suerte voy a tener la protección correcta en el cuadro, me va a disparar en 10 milisegundos como mucho, con lo cual me protege perfectamente los cables de quemarse, ¿vale? Eso sería un cortocircuito. O en una red, por ejemplo, una línea general de un edificio, se te mete por la tubería unos ratones y empiezan a comerse el cable. ¿Por qué se lo comen? Porque tienen hambre, está calentito y dicen, bueno, vamos a probar a ver el polietileno reticulado si está bueno. Y empiezan a raca y a comer hasta que el malogrado ratón hace contacto de 2 de las líneas entre sí y su boquita y adiós ratón. Cuando vayas a mirar verás al ratón ahí frito y el cable tú te quedarás, claro, te desconectarán los fusibles de la GL, seguramente se fundirán y quedarás desconectado. En redes de distribución eso es bastante habitual, por eso en las terminaciones de los cables en las raquetas se ponen unas piezas de goma para que el tubo no puedan entrar roedores ni animales por allí y demás, ¿vale? Bueno, es frecuente, no es frecuente, pero sucede, puede suceder. ¿Vale? Quien dice ratones, pues cualquier otro tipo de roedor de esos que les gusta mucho morderlo todo. ¿Vale? Sabemos entonces, tenemos el concepto también de lo que es un cortocircuito. Luego los defectos de aislamiento, otro problema que puedo tener en la instalación. Un defecto de aislamiento es lo que me puede dar lugar a uno de esos contactos indirectos que hablamos. Contacto indirecto quiere decir que una persona toca una carcasa de un receptor que se supone que no tiene que tener tensión, pero accidentalmente tiene tensión. Típica máquina de vending de estas que vas ahí a sacar el bote Coca-Cola y de repente tocas donde las monedas y te da calambre, eso es un defecto de aislamiento. No debería de suceder, pero a veces sucede. Ha habido accidentes realmente graves con los defectos de aislamiento, ¿eh? Todavía no hace muchos años. Me parece uno de un chaval que murió en una máquina de vending precisamente. Fue a sacar una bebida y le dio un trayazo que lo mató en el momento. ¿Vale? Eso es porque la instalación no está debidamente protegida, claro. Si cumplimos con todo lo que nos marca el reglamento, eso no puede suceder nunca en la vida. Nunca puede suceder. Pero como las cosas a veces se hacen mal, pues los problemas suceden. Ahí tenéis en el libro de manera bastante ilustrativa lo que es, ¿no? Te pone ese rayo entre la línea y la carcasa, quiere decir que accidentalmente en ese motor se pela el cable, se pela por envejecimiento, porque se instaló mal y se forzó y ya quedó medio pelado, por lo que sea.
hace contacto con la carcasa y cuando vas a tocar la carcasa del motor te pega el traiazo. ¿Vale? Eso es lo que se llama un defecto de aislamiento. Los defectos de aislamiento son impredecibles en cuanto a la tensión. Puede ser un defecto de aislamiento con una tensión muy pequeña, que no sea peligrosa, o puede ser un defecto de aislamiento a tensión de 230 voltios o 400 que sea mortal en el propio momento en el que tocas. Entonces, hay que proteger, ¿vale? Vamos a ver luego una protección para evitar ese problema. Y luego tendría la sobretensión. Sobretensión es cuando tengo un aumento de la tensión de manera normalmente corta, pero que puede ser suficiente para quemarme los receptores de la instalación, ¿vale? Por ejemplo, cae un rayo. Estoy en una zona rural donde tengo apoyos de red aérea, estoy alimentado desde una red aérea y cae un rayo, que a lo mejor no cae directamente en los postes de baja tensión, cae en la media tensión, pero es que la media tensión está ahí al lado de esos postes, está a pocos metros. Pasa a través del centro de transformación que está en el apoyo, un centro de transformación de intemperie, y me pasa la sobretensión a los cables de baja. Puede llegar a quemarme la instalación entera si no la tengo protegida. A quemar hasta el punto de que entráis en los tubos de la instalación y no veis cables. Es decir, si el cable se llega a fundir completamente, podéis ver en el tubo restos del cobre y poco más. Eso ha pasado en instalaciones, si no las tengo debidamente protegidas. Eso es una sobretensión. Puedo tener una sobretensión también por maniobra de la red. A veces cuando conectan salidas de subestaciones se produce de manera transitoria una sobretensión por efecto del transformador. Y esa sobretensión se mueve, se transmite a través de la red y me puede llegar a las instalaciones de baja. ¿Vale? ¿Qué hace una sobretensión de ese tipo? Pues que te puede fundir aparatos que tengas en casa conectados. No te va a destruir la instalación, pero sí a lo mejor una televisión, un vídeo, bueno, un vídeo, ya no existe eso. Un aparato de vídeo, qué cosa más antigua. Qué cosa más antigua. Los DVDs ya no existen tampoco, ya. Bueno, existe el que lo tenga antiguo y lo haya conservado por... Sí, sí. No, yo tengo vinilos también, sí. Pero vídeo, lo que es un reproductor de VHS, me da a mí que no deben de quedar muchos por ahí. Más que nada porque las pelis de VHS con el tiempo se van borrando, están grabadas magnéticamente y se va perdiendo la grabación, llega un momento que no ves nada. Yo, por ejemplo, las de mi boda, que están grabadas en VHS, por suerte ya se han borrado seguro. Porque así ya no me puedo ver el careto que tenía de aquella. Pues bueno, cualquier electrodoméstico que tengas, lo que sea, se te puede... Normalmente las fuentes de alimentación de todos estos aparatos electrónicos que tenemos ahora llevan bastante mala sobretensión. Son los que se suelen fundir en primer lugar. Ahí es cuando el usuario llama al seguro y dice, oye, que hubo una sobretensión, y el seguro se tiene que poner de acuerdo con la compañía eléctrica para ver si tienes derecho a que te reembolse la compañía o no, o lo que sea. ¿Vale? Bueno, esos son los defectos que podemos tener. Ahora vamos a ver cómo podemos proteger nuestra instalación de esos problemas que pueda haber. Y es cuando entramos a ver los dispositivos de protección. Unos que tenemos mucho en instalaciones industriales, los fusibles. ¿Vale? Los fusibles son protección sobre todo para nosotros contra cortocircuitos. Protegen también contra sobrecargas, pero en las instalaciones industriales sobre todo lo utilizamos para cortocircuitos. Un fusible consiste en una cápsula, a ver si tengo alguno dibujado por aquí. No. Vale, hacemos un dibujillo por aquí. Bueno, los que tenéis, por ejemplo, en el polímetro, por tener como referencia uno que podáis conocer vosotros, es un cilindro con dos casquillos metálicos. Los que tenéis esos pequeñitos para pequeña tensión suelen ser de vidrio, transparentes o cerámicos. ¿Vale? Y lo que vais a ver por dentro va a ser un filamento muy, muy fino de hilo conductor que pasa por aquí en medio. ¿Vale? Luego en la instalación esto se conectará con unos casquillos, vamos, para dar continuidad. La idea es que yo le meto la corriente
Lo pongo en serie con el circuito, por aquí entra la corriente y por el otro casquillo sale la corriente. Cuando esta corriente tiene un valor suficientemente elevado, esto se funde, se corta, se funde el filamento y queda interrumpido el circuito. ¿Vale? Normalmente lo que utilizamos aquí es un metal con un punto de fusión más bajo que el cobre. Es decir, a la hora de que haya el calentón, el que primero se va a fundir va a ser el fusible. Es como el eslabón débil de una cadena, ¿no? Cuando yo tengo una cadena, si pongo un eslabón en la cadena que tiene mucha menor resistencia que el resto de eslabones, que en cuanto traccione esa cadena, la cadena se rompe por el eslabón más débil siempre. Es un dicho que hay, ¿no? Del eslabón más débil de la cadena, pero es que es así. El fusible es exactamente lo mismo desde el punto de vista eléctrico, es el eslabón más débil de la cadena. Lo pongo en serie con el cable para que en caso de que la intensidad se eleve más allá de lo normal, de lo deseado, se funda el fusible y el cable no se queme. Lo que tendría que hacer sería ir al fusible, sustituirlo por otro y ya puedo seguir operando, puedo seguir funcionando con la instalación. Eso es un fusible. Es un elemento que se va a sacrificar para proteger la instalación. ¿Vale? Y tenéis los que utilizamos nosotros, la pinta y los formatos que tienen. ¿Vale? Hablamos del cilíndrico, que es muy similar al que tenéis en el polímetro, que son los que se utilizan, por ejemplo, en la centralización de contadores. Sobre las bases tenéis los cilíndricos o los de tipo Diaced también. Igual más frecuentemente los Diaced que los cilíndricos. En las bases, por ejemplo, que utilizamos para proteger motores, en una instalación industrial se suelen utilizar los de formato cilíndrico. ¿Vale? En diferentes tamaños, pero en ese formato. Es una base donde se meten, se abre y luego se cierra y la apariencia que me queda de la base es como de un magneto térmico. Lo que pasa es que tiene una maneta que cuando la abro me salen o accedo a los cilindros. Luego tengo los de cuchillas, que es el que está en la foto que hay en el medio, que esos son los que tengo en la caja general de protección. ¿Vale? Sostienen como un cubo de material cerámico y dentro tiene el filamento y demás. Y las dos cuchillas que están por fuera en vez de casquillos son las que hacen contacto con la caja general de protección. Normalmente estos fusibles dentro no tienen aire como tiene el de vuestro polímetro, sino que tienen arena. El filamento está protegido por la carcasa cerámica exterior, pero está dentro de arena. De tal manera que cuando se funde, el metal fundido se apaga, anulo el riesgo de un incendio por la propia arena, porque hace que no pueda haber combustión, y retiene los fragmentos de metal fundido que salen despedidos en la rotura, quedan retenidos en la arena y protegen el exterior, ¿no?, de la fusión del fusible. En media tensión son un poco diferentes. Los de media tensión, bueno, son curiosos de ver. Por fuera son cilíndricos exactamente igual, pero dentro lo que tienen es una pieza de plástico, así como en forma de cruz, ¿vale? Tienen una pieza así de plástico en el interior y luego tienen un filamento que va, si me deja dibujarlo, que no me va a dejar. El filamento va alrededor, enrollado. Es un filamento además que tiene unas muescas, es una lámina conductora y tiene unas muescas a 1 centímetro, centímetro y pico, para hacer lo que se llaman puntos calientes de fusión, para en el caso del cortocircuito que me rompa por esas líneas, ¿no? Estaría el filamento arrollado tal que así, alrededor la parte que funde, ¿vale? Aquí tendría los casquillos exactamente igual que el otro. Esto estaría conectado ahí al casquillo por un lado y al otro casquillo por abajo, ¿vale? Y las láminas tienen esta forma, tienen como unas hendiduras, unas muescas para que funda con más facilidad en esas zonas. ¿Vale? Bueno, curiosidad, esos son los de media tensión, los que están en los centros de transformación. La simbología, lo que tenéis a la izquierda, el símbolo como el de una resistencia, pero con una línea que lo atraviesa por el medio. Dime. Sí.
tengo el monopolar, bipolar, tripolar y luego el típico que está montado sobre una base seccionadora. Es decir, que cuando abro la maneta, que puede ser también a veces en algunos como un dispositivo giratorio, interrumpo y aíslo completamente la instalación aguas abajo. ¿Vale? Bueno, quedaros con la idea de la simbología. Y el identificador normalmente la F, ¿vale? Y luego, importante, los tipos de fusibles que hay y sus características. Según sus características los voy a nombrar con una de esas letras. La más importante, el calibre o intensidad nominal. Si tengo un fusible de 100 amperios, quiere decir que ese fusible se va a fundir a partir de 100 amperios. Hasta 100 amperios no se va a fundir, más de 100 amperios se funde. Tensión, el valor de tensión de utilización, si voy a utilizarlo en una caja general de protección, por ejemplo, de 400 voltios, pues su tensión de utilización tiene que ser mayor. Normalmente va a ser 450 voltios. ¿Vale? Poder de corte, valor máximo de corriente que es capaz de producir el disparo. ¿Vale? El valor máximo de cortocircuito que es capaz de interrumpir. Si yo voy a tener un cortocircuito de 20.000 amperios, tengo que tener un poder de corte que sea superior, 25.000 amperios, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo supero el cortocircuito, el poder de corte de un fusible? Porque haremos el razonamiento, no es lógico hacer razonamiento. Vale, si se funde para 10.000, ¿por qué no se va a fundir para 25.000? Bueno, porque si supero el valor máximo, puede que se destruya el fusible completamente. Y a lo mejor tiene tanta corriente de cortocircuito que se llega a fundir por entero y me sigue dando continuidad. No interrumpe. Es decir, el metal fundido del fusible con la carcasa hace que la corriente siga pasando igual. Por eso tienen un límite por arriba de máximo de corriente. ¿Vale? El poder de corte me garantiza que la instalación exterior no va a sufrir daños, etcétera, etcétera. Indicador. El indicador, en uno de los extremos, los hay que tienen un pequeño percutor que sale hacia afuera y me indica mediante una pintura roja que el fusible se ha disparado. ¿Vale? Los hay que ese percutor sale un poquito más y se utiliza para hacer disparar una protección. En las celdas, por ejemplo, de media tensión se utiliza así. Como se produce energía en la fusión, al fundir se produce energía mecánica, esa propia energía hace que el percutor salga hacia afuera, ¿vale? Salga despedido y es lo que me señaliza. Y luego el tipo de fusible. Bueno, aquí es la tabla resumida respecto a la norma, hay más letras, pero estas son, digamos, las más comunes. La primera letra, que suele ser minúscula, vais a encontraros una G o una A. La G significa que es un fusible para utilizar en distribución. Por ejemplo, los fusibles de tipo GL son los que tengo en la caja general de protección. Es un cable, una red de distribución de energía eléctrica. A, fusibles de acompañamiento, acompañan a otro dispositivo de protección. Estos son, por ejemplo, los que utilizamos con los motores. SAA me está diciendo que probablemente ese fusible no me proteja de sobrecarga, solo me va a proteger de cortocircuito, por eso tiene que ir acompañado de otra protección. Son los fusibles que se utilizan por regla general con los motores. Esos fusibles son más lentos y, por ejemplo, en la intensidad que se produce en el arranque de un motor, esa sobreintensidad no se va a disparar, la va a ignorar. Por eso son un poco menos sensibles, un poco más lentos. Luego tengo la segunda letra, que me indica el uso que va a tener. G de uso general son los que se utilizan, por ejemplo, en las líneas de distribución. A la salida de los centros de transformación hay un cuadro que se llama el cuadro de baja, donde protejo las líneas de distribución. Los fusibles son de tipo GG, ¿vale? G minúscula, G mayúscula. Luego tengo las de protección de líneas eléctricas, que son la L, que es el que se utiliza en la caja general de protección para proteger la línea general de alimentación. Por eso la caja se llama muchas veces coloquialmente la GL. La caja no es la GL, GL son los fusibles, pero le ha quedado el nombre, ¿no? La GL porque utiliza fusibles de tipo GL. M, los que se utilizan normalmente para proteger motores. Y R, fusibles de actuación rápida. Normalmente se utilizan con dispositivos electrónicos, para proteger dispositivos electrónicos. Nosotros los que vamos a utilizar mucho va a ser los de tipo AM, con los motores. Siempre que pongamos un
motor con un térmico y una protección por fusible para el cortocircuito, los fusibles van a ser de tipo AM. ¿Vale? Quedaros con ese detalle. Aquí una pregunta que hago mucho en el test del examen es poneros las fotos de los fusibles, que identifiquéis el tipo de fusible que es. Cilíndrico, de cuchillas o NH y el Diacet. Lo digo para que os quedéis ya un poco con la imagen, porque eso lo suelo preguntar. También sobre la simbología. O a lo mejor una foto de estas, y os pregunto esta foto de aquí, me tenéis que decir qué es eso. Os pido que me identifiquéis ese componente. ¿Vale? Con esa foto de ahí. ¿Qué es ese componente? Es una base portafusibles tripolar. En este caso con tres fusibles cilíndricos de 32 amperios, porque en este caso se ve el 32 amperios ahí en la cubierta cerámica del cilindro. ¿Vale? Estos son los típicos que se utilizan pues, para proteger motores, por ejemplo. No sé si sale el tipo de cilindro, en este caso es AR. AR sería un fusible de acompañamiento, que en este caso es de fusión rápida. Este sería para proteger alguna carga que tenga algo de tipo electrónico, por regla general. Venga, vamos a iniciar los magnetotérmicos y lo vamos a dejar aquí por hoy, después de ver esto. ¿Vale? Otro dispositivo de protección que podemos utilizar para protegernos contra sobrecargas y contra cortocircuitos simultáneamente es el magnetotérmico. Estos los conocéis porque los estamos utilizando. Los utilizáis en viviendas también como elemento fundamental de los cuadros de protección de viviendas o de distribución. ¿Vale? Es un elemento que consta de dos relés internos, uno que me protege contra sobrecargas, que se llama relé térmico, y otro que me protege contra cortocircuitos, que se llama relé magnético. Por eso se llama magneto térmico. Magneto, protección contra cortocircuitos; térmico, protección contra sobrecargas. Es el dispositivo que habitualmente se utiliza en las instalaciones donde no tengo mantenimiento, instalaciones de usuario directamente, ¿vale? Y se utiliza de tal manera que en el caso de un cortocircuito el dispositivo sea completamente reutilizable, es decir, que pueda volver a rearmarlo el usuario y seguir funcionando en la instalación. Lógicamente, si se ha eliminado el defecto, lo que ha producido el disparo, ¿vale? Se puede rearmar, lo que hay alrededor no ha sufrido ningún tipo de daños y el automático puede seguir, o el magnetotérmico puede seguir operando, ¿vale? Los hay monopolar, bipolar, tripolar o tetrapolar. Sabéis que en las instalaciones del reglamento de baja tensión, en una vivienda, por ejemplo, no se pueden utilizar ya monopolares, hay que utilizarlos de tipo bipolar, ¿vale? Lo que sí permite el reglamento es que en los PIAs solamente proteja, por ejemplo, la fase, ¿vale? El neutro va a disparar con la fase, pero los relés magnético y térmico están solo en el polo de la fase, no están en la fase y en el neutro. Mientras que, por ejemplo, el general, ese sí se suele poner con bipolar, ¿no? De dos, tanto fase como neutro, protegidas. Ahí tenéis la simbología. El térmico es de los dos relés que os representa el símbolo, es el de arriba, que tiene como esa especie de línea recta, ¿no? Haciendo como un cuadrado a la derecha. Eso sería la parte térmica. Y la parte magnética es el rectángulo de abajo que os pone una I latina mayor que decir que es un relé de sobrecorriente, que va a disparar cuando hay una corriente superior a un determinado valor. En este caso, que coincida con el valor de disparo del cortocircuito. ¿Vale? Magnético, os lo pone ahí el libro, disparo rápido que actúa ante cortocircuitos; térmico, disparo lento que actúa ante sobrecargas. La letra de identificador, normalmente la letra Q. Aquí tenéis el frontal. Vale, cosas que tengo en este caso, os pone uno de Siemens o de Siemens.
lo que vemos siempre y que lo identifica un poco como componente visualmente, sin entrar en detalle, suele ser la tecla que tienen, ¿no?, para rearmar el dispositivo, para conectar. Normalmente esa tecla tiene que estar hacia arriba. Cuando está hacia arriba es cuando conduce, es cuando los contactos están cerrados. Cuando dispara, la tecla automáticamente, al abrir los contactos, va a ir para abajo. Los 4 tornillos de conexión, la entrada por arriba, la salida por abajo, ¿vale? Que en nuestros esquemas lleven siempre esa numeración 1, 2 para el primer polo, 3, 4 para el segundo. Y luego, valores que tengo que leer en el frontal, el tipo de curva y la intensidad nominal. La intensidad nominal es lo que llamamos el calibre, ¿vale? Sabéis que en una vivienda tengo de 16, de 20, de 25, el de 10 para el circuito de alumbrado, ¿vale? Esos son los calibres. Es la corriente a partir de la cual va a cortar, la corriente máxima de utilización. Se llama también corriente térmica, intensidad nominal, calibre. De todas esas maneras lo vais a ver. El tipo de curva. El tipo de curva lo que me dice es la rapidez del disparo magnético. La rapidez del disparo magnético. Dicho de otra manera, el umbral de intensidad a partir del cual va a disparar contra cortocircuito, va a disparar la parte del cortocircuito. Tengo la curva tipo C, que es entre 3 y 5 veces la intensidad nominal, la curva tipo, no, perdón, entre 5 y 7 veces la intensidad nominal, la curva tipo D, que es entre 7 y 10, me parece. Bueno, lo vamos a ver el próximo día con el fabricante y vemos esos umbrales de manera correcta, ¿vale? 3 y 5, 5 y 7 y no sé cuánto y 10, ¿vale? Para la última curva. El que normalmente se utiliza es la curva tipo C. Cuando tenemos motores, solemos utilizar la curva tipo D, por el problema que tenemos siempre con los motores de que en el arranque me pegan una punta de intensidad y me pueden hacer disparar el magnetotérmico. Entonces, para que no interpreten el arranque como un cortocircuito, tengo que hacerlos un poquito más lentos. Es decir, hacer una curva desplazada hacia la derecha. El análisis de curvas lo vamos a hacer mañana, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios y vamos a ver que realmente es bastante sencillo. Sobre todo el análisis del tipo de curva nos va a permitir también tener cierto criterio a la hora de poder hacer un cuadro de protecciones, saber qué curvas tengo que poner, qué calibres, etc. Vale, y por hoy vamos a dejarlo aquí, la parte de teoría, ¿vale? Por hoy vamos a dejarlo aquí. Recomendación para hoy, de tarde, todos, coger el libro y pegar una lectura de todo esto que hemos estado contando, a ver si lo entendéis, ¿vale? De cara a que cuando hagamos el test, esto esté ya más o menos claro, ¿vale? Hasta ahora en lo que va de curso, tengo la impresión de que la mayoría, con excepciones, no habéis abierto el libro. Cuando digo no abrir el libro, lo digo en sentido literal, que ni siquiera lo habéis abierto. Abrirlo y leerlo. La razón de poner un libro, que ya veis que lo estamos viendo, a lo mejor no con toda la frecuencia que debería de ser, porque hacemos mucho taller, pero siempre que vamos a estudiar un tema a nivel teórico, lo primero que hacemos es ver el capítulo correspondiente del libro. Vamos a estar con él utilizándolo hasta el final, ¿eh? Por lo que os decía, la finalidad del libro, que podáis repasar lo que estamos viendo en clase, lo primero, y que os sirva como consulta, como referencia, para más adelante. ¿Vale? Este libro es interesante que lo conservéis a futuro, porque luego cuando estéis trabajando os puede ayudar a recordar alguna cosilla que habréis olvidado, de esquemas de motores y cosas así, ¿vale? Entonces, hoy mismo llegamos a casa y leemos toda esa información que hemos estado explicando aquí, ¿vale? A ver si la hemos entendido. Términos que no entienda, los subrayo, me los preguntáis mañana. Conceptos que no estén claros o que se confundan, me lo decís. Bueno, me vais diciendo todo eso, ¿vale? Y entonces ahora nada, cogemos los tableros y nos ponemos cada uno con el montaje que le toque.